Estamos de vuelta con otro tutorial que ya necesitaba una actualización. Sí, este es el tercer tutorial de multi-stream que hago y era necesario porque hay varios plugins por ahí que sirven, otros que dan muchos errores, otros que los van actualizando, pero yo te voy a mostrar en este video el plugin definitivo de multi-stream, el que estoy usando hoy y el que te recomiendo que uses. Ojo, quédate hasta el final porque te tengo un pro tip de cómo sacar clips verticales para tus redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube. Arrancamos ya. Lo primero que vamos a hacer es ir al link que te dejo en la descripción de itunes.tv/download y te vas a llegar a esta página y aquí vas a seleccionar, vas a descargar estos dos, el Vertical Plugin y el Multi-Stream. Le vas a dar clic, esperas unos segundos, te carga, lo descargas y luego haces lo mismo con el de Multi-Stream. Una vez que los descargas, los vas a instalar. Recuerda que para instalar plugins de OBS tiene que estar cerrado OBS. Ya con nuestro plugin instalado te va a aparecer así OBS y vas a tener una ventanita acá flotante de multi-stream. Vamos a lo básico porque este video sale también de la recopilación de muchas preguntas que ustedes tenían. Entonces, lo básico, aprender a manejar estas pestañas, ¿ok? OBS tiene esta funcionalidad, lo podemos mover a donde queramos. Entonces, yo voy a poner aquí el plugin de multi-stream, pero además el de vertical, si no te aparece una vez, tienes que buscarlo por aquí, por paneles, ¿ok? Escenas verticales, lo prendes, fuentes verticales y transiciones de escena y vertical completo, ¿ok? Ya después vamos a entrar en detalles de cómo manejar el stream vertical. Por ahora nos concentramos en el multi-stream, ¿ok? Ahora que tengamos ya todo listo, vamos a agregar nuestras fuentes de transmisión. Siempre tiene que haber una fuente principal de transmisión. Ahora mismo yo tengo la de Twitch. Antes de comenzar a agregar todas las fuentes de tus canales, te explico algo. Es importante que tengas al menos una fuente conectada a OBS. ¿Cómo la conectas? Bueno, te vas a ajustes, te vas acá a emisión y aquí vas a conectar las fuentes que tú quieras, ya sea Twitch, YouTube, Facebook, la principal tuya, la deberías conectar por acá. Eso te hace la vida mucho más fácil. ¿Por qué? Porque no vas a tener que procesar tu stream múltiples veces. Con una que ya tú tengas streameando agregado a tu OBS, las demás fuentes del multi-stream lo que van a hacer es que van a copiar eso y lo van a enviar a cada uno de los diferentes canales. De esa manera, tu computadora no tiene que procesar lo mismo 1, 2, 3, 4 veces por muchos canales, haciéndote súper pesada la carga en tu computadora. Eso es muy importante. Ok, una vez que tenemos agregada la primera fuente, que ya yo tengo Twitch conectada, podemos ir a la siguiente. Entonces, en la pestaña de iTunes Multi-Stream, tenemos el engranaje, le hacemos clic. Si por algún motivo no ven la pestaña de iTunes Multi-Stream, se van a paneles y la van a buscar acá, iTunes Multi-Stream. Le damos a la ruedita. Ahora tenemos acá lienzo principal y lienzo vertical. El principal es este grande que está acá en el medio, el lienzo horizontal, y el vertical, bueno, se explica solo. Agregamos la salida nueva, le damos Twitch si queremos agregar Twitch, y luego acá lo bueno de iTunes es que cada uno de los canales que nosotros queremos agregar tiene este clic, este botoncito aquí azul. Vean lo que dice. Introduce la clave de transmisión. Puedes encontrarla en tu panel de control de creador de Twitch. Le damos clic en ese link, porque esta es una pregunta que me hace mucho. ¿Dónde consigo la clave? Le das aquí clic y automáticamente te va a abrir Twitch justo para copiar. Entonces simplemente le vas a dar copiar, te devuelves a OBS y aquí la vas a pegar. Okay, ahora no lo voy a hacer porque ya tengo agregada Twitch, pero les voy a mostrar cómo agregar YouTube. Okay, YouTube tiene una parte ahí medio tricky, sobre todo para el stream vertical, pero está bueno que presten atención. Vamos, güey. Vamos a agregar YouTube, le damos acá, salida de YouTube y volvemos a lo mismo. Clave de transmisión de YouTube, introduce la clave de transmisión, puedes encontrarla en tu panel de control de YouTube. Le damos clic acá, abre el panel de control. Ya en el panel de YouTube, YouTube tiene dos maneras de hacer transmisión. Solamente horizontal, pero si tú activas esta opción que está acá, que por ahora tengo entendido que no todos los canales la tienen habilitada, pero si el tuyo la tiene, la habilitas acá, ya tienes horizontal y vertical. ¿Cuál es el pequeño detalle de YouTube? Que no puedes seleccionar qué parte quieres en tu stream vertical. Él solamente va a agarrar el medio de tu stream horizontal y lo va a pegar en la parte vertical y eso es lo que vas a hacer stream, que usualmente no es lo que queremos, sobre todo si estamos mostrando algo en pantalla o si estamos haciendo videojuegos. Ya les voy a explicar cómo le vamos a dar la vuelta a eso. Mientras tanto, lo que hacemos es, acá arriba está este botón de copiar. Y este botón lo que va a hacer es copiar la clave de transmisión. Entonces, copiamos la clave de transmisión, nos vamos a OBS, pegamos la clave de transmisión
y le damos crear salida. Ya tenemos YouTube horizontal. Perfecto. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos agregar cualquier otra red. Kik, lo mismo. Vamos con Kik. Volvemos a agregar, le damos Kik. Luego seleccionamos aquí el botón azul, el link, y luego nos va a llevar a la página del panel de administración de Kik de nuestro stream. Y vamos a buscar aquí donde dice Stream URL y Key. Entonces, de aquí vamos a sacar la llave, la copiamos, nos vamos acá y la pegamos. Listo, ya tenemos Kik. No lo voy a agregar ahorita. Entonces, para iniciar transmisión, simplemente cliqueamos acá y ya tenemos arriba transmisión en Twitch y transmisión en YouTube. Tenemos que encenderla acá con este botoncito, ¿ok? Al apretar acá, ya deberíamos estar ahora en vivo. Voy a mostrar. En YouTube, perfecto. Ya estamos en YouTube. Cargando en 3, en 2, en 1. Boom. Ahí estamos en vivo en YouTube. Para detener el stream solamente tenemos que hacer clic en estos dos botones y listo, ya estamos offline. Ahora les voy a mostrar cómo agregar la fuente vertical de YouTube. Antes de agregar la fuente vertical, obviamente necesitamos crear nuestra escena vertical. Se los voy a mostrar rapidísimo. Primero tenemos que asegurarnos que todas nuestras ventanas de la parte vertical estén marcadas para que las podamos ver. Tienen que estar pendientes porque a veces OBS es medio loco y pone estas fuentes como que así escondiditas y la gente no se da cuenta dónde están. Entonces, pendientes que pueden estar por acá. Simplemente es arrastrarlas a un lugar donde ustedes quieran tener todas. Yo lo que les recomiendo es que todas las pongan en una sola ventana. De manera tal, tienen fuentes, tienen las transiciones y tienen la pestaña vertical como tal. ¿Okay? Por ahora, por efectos del video, las vamos a poner separadas para que ustedes las puedan visualizar de una manera más fácil. Para la parte vertical es importante estar organizado y yo les voy a recomendar esta organización que yo uso acá. La parte de la vista previa me la traigo para acá arriba para poder ver aquí la vista previa. Luego tengo acá la escena vertical y necesito la fuente vertical de manera tal que me quede igual que el OBS original. Escenas y fuentes y aquí escenas y fuentes, solamente que estas son las verticales. Ahora me queda aquí las transiciones y las transiciones las puedo esconder por acá porque no me importa mucho. ¿Ok? Ahora mismo no importan. Y bueno, vamos con la primera escena vertical. La renombramos y le ponemos, no sé, Just Chatting, solo chateando. Y agregamos una fuente. Entonces agregamos de acá, podemos agregar la cámara. Ok, listo. Agregamos la cámara que tengo acá. Perfecto. Y agregamos también, agregamos el monitor. O sea, ya tenemos la escena vertical. Esta es la escena de jugando. Vamos a renombrarla. Yo le puse Just Chatting, pero esta es la de jugando. Y luego vamos a agregar otra. Ya van a ver por qué. Quiero explicarles cómo se hace todo. Y ahora vamos a agregar la de chateando. Porque aquí les viene un pro tip que está muy bueno. Entonces, aquí tenemos la de chateando. ¿Correcto? Y aquí tenemos la de jugando. Vertical de las dos. Ahora miren este pro tip. Yo quiero que cada vez que yo esté cliqueando mi escena de juego, en mi pantalla acá, en mi pantalla, mi stream normal, la vertical se cambia automáticamente. Aquí viene un pro tip. Le vas a dar en la de juego, clic derecho, y le vas a dar acá escena enlazada. Y la vamos a enlazar a la escena jugando. ¿Ok? Y con el Just Chatting, que es la escena chateando, volvemos a hacer lo mismo. La enlazamos en la escena chateando. De manera tal que cuando yo vaya chateando, estoy en esta escena y cuando yo me voy jugando, están viendo cómo se cambian automáticamente las dos. De esa manera, estás haciendo stream en Twitch y se va a TikTok igual o se va a YouTube vertical igual y no tiene que estar cambiando en las dos escenas. Entonces, bueno, ya tenemos esa parte por ahí lista. Ahora nos vamos a conectar el stream vertical en YouTube. Para agregar el stream vertical de YouTube, nos vamos de nuevo aquí a la ruedita, nos va a salir lienzo vertical, le damos a añadir salida, vamos otra vez a YouTube, le damos al botoncito con el link azul y aquí va a cambiar este pequeño detalle. Una vez que cargue nuestro panel de YouTube, le vamos a habilitar este botón de transmisión dual, ¿ok? Para que nos salga el horizontal y el vertical. Pero aquí está el detalle. En lugar de dejarlo automático, ¿okay? En lugar de dejarlo automático, lo vamos a cambiar a codificador. Cuando lo cambiamos a codificador, nos va a dar la opción de copiar la clave para el stream vertical, lo cual es perfecto porque nosotros queremos el stream vertical que viene de nuestro OBS. ¿Okay? Entonces aquí lo pegamos
y ya tenemos la salida vertical. Entonces tenemos aquí a la derecha ahora en nuestro panel de multistream tenemos las salidas horizontales, las salidas verticales. Ahora nos vamos a TikTok. TikTok es un dolor de trasero porque TikTok no quiere darle las claves a nadie. Ellos son especiales, ellos no quieren darle las claves a nadie. Entonces, como no le quieren dar las claves a nadie, nosotros tenemos que darle la vuelta a ese proceso. Pero ya les voy a explicar cómo es. Mira, llevo años haciendo tutoriales para creadores de contenido, pero ahora estoy trabajando full con inteligencia artificial. Si eres creador de contenido y aún no estás usando la inteligencia artificial, te estás quedando atrás. Así que te invito a que entres a mi página web predlabs.ai, donde tengo un montón de tutoriales, un montón de contenido, pero sobre todo te invito a que entres ahí y que te suscribas a la newsletter, donde todos los días estoy enviando contenido de calidad sobre inteligencia artificial, para que no te quedes atrás y sigas aprendiendo. Seguimos con el video. Nos vamos a ir a la dirección que también les dejé en la descripción para descargar TikTok Live Studio. Una vez que lo instalen, vas a tener en tu aplicación Live Studio tus dos lienzos, ¿correcto? El horizontal y el vertical. ¿Cómo podemos nosotros pasar de OBS a acá a nuestro stream? Bueno, muy fácil. Para poder hacer stream en TikTok Live Studio, nosotros tenemos que hacer una copia de nuestra escena para poder enviarla ya. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es bien sencillo. Hay una cosa que se llama cámara virtual en OBS. Y la cámara virtual lo que hace es que crea una copia virtual de nuestra escena para poder nosotros usarlas en otras aplicaciones a la vez. Entonces, en lugar de darle acá con iniciar cámara virtual, porque no nos va a dejar el iTunes prender también su cámara virtual, nos vamos a detener la cámara virtual acá y nos vamos a ir a este botoncito amarillo que está acá, ¿ok? Amarillo, naranja, no sé. Y al darle clic acá, automáticamente me prende la cámara virtual también de la escena horizontal. Luego nos vamos a ir a TikTok y en vertical vamos a agregar la fuente. Vamos a agregar la fuente. Vamos a elegir la capturadora y aquí seleccionamos la que dice OBS cámara virtual, Virtual Camera. Le damos a agregar. Y listo, lo que hacemos es luego adaptarla a nuestra escena. Aquí está la cámara virtual, si la queremos poner por debajo, por arriba, lo que sea, esto ya lo podemos editar igual como si fuera OBS. Y ya aquí estamos listos para ir en vivo en TikTok. Les recuerdo que TikTok tiene sus propios lineamientos y no todo el mundo tiene la posibilidad de streamear a través de TikTok Live Studio. Creo que tiene unos requisitos como que de 1000 seguidores y tienes que hacer algunas horas de streaming desde el celular antes de que te activen el stream en la computadora. Entonces estén conscientes de que eso no le funciona a 100% de las personas. No es culpa de OBS, no es culpa del plugin de iTunes, es culpa de TikTok. Y para los que se quedaron hasta el final, aquí les viene el premio. Tengo el pro tip de cómo pueden grabar en vertical clips de los últimos minutos o últimos segundos de lo que acaba de pasar en su stream para que puedan luego publicar eso en TikTok, YouTube Shorts o los Reels de Instagram. Entonces lo que van a hacer es que se van a ir acá en las opciones de la ventana, donde está la ventana vertical, en la ruedita, en el engranaje, le dan a las opciones y se van a parar aquí en general. En general está esto que se llama Backtrack. Backtrack es, él va atrás y esos últimos segundos que configuramos en esta pestaña que está acá, los va a grabar. Entonces yo les recomendaría que pongan algo así como 60 segundos o 120 si quieren los últimos 2 minutos. Luego seleccionan aquí la carpeta donde quieren guardar esos clips que le va a crear. Y luego, el más pro tip acá es que se van a poner aquí una tecla de guardado. Por ejemplo, pueden poner el botón del medio del mouse. Cliquean ahí el botón de ratón 3 y listo. Le dan a aceptar. Y ahora, para que eso funcione, tiene que estar marcada esta casillita acá, este cuadrito, lo marcan y ahí, siempre que eso esté ahí azul, quiere decir que está capturando los últimos segundos que ustedes le pusieron, lo que sea que ustedes le pusieron. Entonces, ahora, si yo quiero solamente crear un clip vertical, le doy al botón del medio del mouse y me acaba de crear un backtrack. Aquí lo dice, backtrack guardado. Voy a mi carpeta y aquí está ya el clip que acabamos de crear. ¿Qué tal? Antes de terminar el video, quiero decirles algo. Si tienen problemas, si tienen errores, si algo no les funciona como está el tutorial, por favor, déjenme un comentario y yo voy a fijar en el primer comentario del video de YouTube todas las respuestas posibles para los errores. La mayoría de los errores son errores del usuario, pero es verdad que algunos programas los actualizan y le van cambiando cosas y las cosas van cambiando. Yo estoy pendiente de todos los comentarios
la verdad es que son a veces demasiado. El último video tuvo más de 1000 comentarios. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a ir revisando semanalmente, diariamente, pero semanalmente voy a hacer una recopilación y voy a poner las respuestas a las preguntas más frecuentes. De verdad que gracias por estar ahí. Si llegaron hasta el final, suscríbanse, por favor, que me ayuda un montón. Vamos en camino a los 100K. Falta bastante, pero vamos en camino. De verdad que estoy retomando de nuevo el canal y estoy súper emocionado por el montón de contenido que se viene. Vamos a hacer contenido de inteligencia artificial para streamers, para creadores de contenido y para hacer dinerito con AI. También vamos a hacer un montón de cositas nuevas que ahorita no les puedo decir, pero pendientes con el canal Pred Labs porque se vienen cosas muy buenas. Nos vemos en el próximo video. Ah, y otra cosa. Si no saben cómo configurar OBS, por aquí, les tengo un video que les enseña cómo configurar OBS desde cero.